Señor. Dios me lo bendiga, amigos hermanos. En este hermoso y precioso día quisiéramos traerle una meditación de la palabra del Señor, lo que dice aquí en el quinto libro de la Biblia, llamado Deuteronomio, capítulo 28, versículo 7. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así: Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrás contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, primeramente, por permitir en esta hora de predicar el mensaje de tu palabra. Úngeme con la unción fresca de tu Espíritu Santo, Señor, sin la cual nada puedo hacer para predicar tu palabra. Glorifícate, Señor, que tu palabra pueda correr, fluir con toda libertad. Obra, Señor, de acuerdo a tu voluntad, exhorta, consuela, edifica. Señor, haz entender el mensaje de tu palabra a través de tu palabra de ciencia, de sabiduría, Señor. Glorifícate, Padre, porque solamente tuya es la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amigo y amiga, podemos ver aquí en este quinto libro de la Biblia llamado Deuteronomio, escrito por uno de los grandes profetas que Dios usó de una manera extraordinaria, llamado el profeta Moisés. Moisés, aquí escribiendo este versículo bíblico, podemos ver cómo este hombre fue un hombre vencedor, un hombre que pudo contemplar la gloria y la hermosura de Jehová durante su ministerio cuando él estaba guiando a este pueblo de Israel. Y para que Moisés pueda ser un hombre victorioso, vencedor, este hombre llamado Moisés confiaba en Dios. Porque para ser vencedor, como fue Moisés, él confió en Dios. Y al confiar en Dios, su fe era Dios. Por eso dice la palabra que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Moisés oía a Dios y perseveraba en Dios y creía a Dios y creía su palabra y creía las promesas que Dios le había dado. Pero él puede ver en la palabra que aquí él escribe, el mismo profeta Moisés, inspirado por el Espíritu de Dios, escribe y dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Moisés lo palpó, lo experimentó, porque en los momentos que él estaba conduciendo al pueblo de Israel, él pudo ver cuando recién sale de Israel con el pueblo, se encontró frente al mar. Y cuando estaba él al frente al mar, vinieron el faraón con su ejército. En ese tiempo el faraón era considerado como un dios. Y él tenía 1,000 de soldados, tenía en ese tiempo, no ahora, no, en ese tiempo, tenía un ejército moderno, que hacía temblar a cualquier nación. Pero mira la confianza de Moisés. Por eso que Moisés fue vencedor. Y por eso aquí se cumple esta palabra en él. Y también se cumple hoy en día en nosotros, en quien hemos confiado, en el Dios verdadero, en el Dios de la Biblia, en el Dios de Moisés, en el Dios del Antiguo Testamento y en el Dios del Nuevo Testamento. Como dice aquí la palabra de Dios, Jehová dice: derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Que se levanten contra ti. Usted puede ver a Moisés estando frente al mar. El faraón vino con su ejército para querer arrasar con ellos, acabarlo, desaparecer de la faz de la tierra a Israel con todo el pueblo, a Moisés con todo el pueblo de Israel. Pero mire lo que hace Dios. Por eso dice la palabra que lo que es imposible para nosotros los hombres, para Dios todo es posible. Y usted puede ver ahí cómo Dios abre el mar rojo. Escuche bien, el mar rojo se abrió en 2 y el pueblo pasó en seco, conducido por este hombre que confiaba en Dios, llamado Moisés. Hoy en día los científicos
estaban haciendo un día un estudio acá en el mar Atlántico. Y dice que ellos haciendo un estudio ahí en el mar, se encontraron con una sorpresa, que encontraron una inmensidad de cantidad de huesos, de cráneos. Y aparte encontraron armas. Ahí se ve que ellos lo sacan y lo han colgado en YouTube. Unas llantas de una era antigua, que habla del tiempo de los egipcios, de los faraones. Y ahí encuentra espadas, armas. Y entonces ellos, como científicos, dicen, se quedan sorprendidos, dicen, es verdad lo que dice la Biblia. Estos no han muerto, porque estos han muerto, ¿de qué manera? Y se quedan sorprendidos en el estudio y llegan a la conclusión, ellos llegan a la conclusión que lo que está escrito en la Biblia es una gran verdad. Es que, amigo, la Biblia no miente, porque esta es palabra de Dios. Y lo que Dios dice, así es. Y usted puede ver hoy en día cómo nosotros, los llamados evangélicos y cristianos y la iglesia de Dios, podemos contemplar la gloria y la hermosura de Jehová, viendo la victoria de Dios, porque confiamos en un Dios vivo, un Dios que es espíritu, que Él no es de metal, de madera, de bronce. A Él no lo adoramos solamente el mes de octubre, a Él no lo adoramos solamente la Semana Santa, a Dios le adoramos todos los días de la semana, todos los días del mes, todos los días del año y durante todo el tiempo que nosotros estemos viviendo y nuestro corazón lata dentro de nosotros, seguiremos adorando a ese Dios victorioso que nunca perdió una guerra y nunca perderá una batalla. El que dice en su palabra aquí, Deuteronomio capítulo 28, versículo 7 dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por siete caminos huirán delante de ti. ¿Qué cosa está diciendo? No que nosotros nos agarremos a trompadas con ellos, no que nosotros usemos armas sofisticadas contra nuestros enemigos. No, es que Dios sale a pelear por nosotros. Nuestros enemigos, por si acaso, a los que no saben, nuestros enemigos no son carne ni sangre, mejor dicho, no es tu prójimo, no es tu hermano, no es tu amigo, no es tu enemigo, no son los seres humanos. Dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si nosotros vemos a otro vencedor, triunfador, victorioso, ganador como Josué, Josué pudo contemplar la gloria y la hermosura de Jehová cuando dice la palabra que mandan a los 12 espías y se levanta un hombre que había en él un espíritu superior al resto. ¿Quién era? Josué y Caleb. Dos personas que demuestra a través de su vivencia y su fruto que ellos confiaban en Dios. Y esa es la forma como nosotros podemos ver victorias, podemos ver la gloria de Dios, ver a nuestros enemigos caer delante de nosotros cuando confiamos en Dios, en el Dios verdadero, en el Dios único, en el Dios que existe, como Josué y como Moisés. Pero nos vamos a la Biblia. Usted va a ver en la palabra de Dios cómo ha habido hombres que han sido derrotados, como Caín. Caín fue derrotado, ¿sabe por qué? Por la envidia, por el celo y por el mal carácter. Fue derrotado. ¿Quién? Satanás lo derrotó. Y así sucede hoy en día cuando el hombre no tiene la presencia de Dios. Dios no está con ellos, van a ser derrotados. Y por eso hay una humanidad entera hoy en día que son derrotados por su mal carácter, como Caín. Son derrotados como Caín por la envidia, por el celo. Para que Caín matara a su propio hermano, tuvo que tener un mal carácter. Y el mal carácter es un espíritu que posee al hombre y lo derrota, lo vence, lo controla, lo golpea y lo derrota como se derrota a un contrincante en un ring.
Así es como el enemigo derrota a los hombres. Y usted puede ver en la palabra cómo fue derrotado Caín matando a su propio hermano. Mire, vamos a la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 12, lo que dice la palabra. Deuteronomio 6, versículo 12, dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 19, perdón. Dice, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová lo ha dicho. Dice, ¿quién es el que derrota a tus enemigos? Jehová. Cuando Dios está contigo, dice la Biblia, que tus enemigos irán delante de ti. ¿Y quién son tus enemigos? Los demonios, los espíritus que vienen a atormentarte para hacerte que tú vuelvas al pecado, para hacer que tú vuelvas al mundo, para que vuelvas a practicar las antiguas pecados que tú practicaste cuando tú no tenías al vencedor Jesucristo. Por eso hay un cántico que dice que Satanás viene a querer cautivar tu cuerpo, tu alma, para volverlo, dice, a seducir y llevarlo al mundo a pecar nuevamente. Pero dice, hay una promesa que dice, pero Dios, dice, pero Él arrojará a tus enemigos de delante de ti, como Jehová lo ha dicho. ¿Qué está diciendo? Que si tú pones tu confianza en Dios, tú pones tu confianza en Jehová, tus enemigos van a terminar derrotados. Por eso dice la palabra, airaos, pero no pequéis. No deis lugar al diablo, no deje que el sol se ponga sobre vosotros. Y Dios dice a través de su palabra, mía es la venganza, yo daré el pago, yo pelearé por vosotros. El Dios que hace justicia, el Dios justo, el Dios verdadero, el Dios amparador de niños, de huérfanos y de ancianos. ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es ese problema en el cual tú estás pasando que no puedes derrotar? O que siempre los enemigos te derrotan y te vencen. ¿Cuál es? Amigo, ¿cuál es? ¿Cuál es esa dificultad que no puedes vencer? ¿Qué cosa siempre golpea tu alma, tu vida? Tal vez el mal carácter como Caín. Tal vez la envidia como Caín. Tal vez el celo como Caín. Si eso te está derrotando, entonces necesitas venir al triunfador, al vencedor, al victorioso, que delante de él cayeron reyes, cayeron reinos, cayeron tronos, cayeron dominios delante de él, que se llama Jesucristo el vencedor, el que venció en la cruz del Calvario. Tienes que venir a él para que dejes de ser un derrotado y aprendas a ser un vencedor y a confiar en Dios para que tú seas un vencedor. Tienes que confiar en Dios, porque dice la palabra que cuando Cristo venga a la tierra hallará fe. Y para que haya fe, el hombre tiene que confiar. Deuteronomio capítulo 1, versículo 42 dice la palabra de Dios. Dice la palabra. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni pelearéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Mire lo que dice la palabra. Y Jehová me dijo, diles, no sabéis, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seas derrotado por vuestros enemigos. ¿Qué está diciendo? Que aquí le está diciendo Dios a Moisés y a su ejército que no suban a pelear esta guerra, porque Dios no estaba con ellos. Por eso le está diciendo, pues no estoy entre vosotros para que no seas derrotado por vuestros enemigos. ¿Qué le está diciendo Dios? No salgas a la guerra, Moisés, con tu pueblo. Yo no estoy con ustedes. No vayan a pelear. Pero sin embargo, hoy en día, el hombre trabaja sin Dios. Planifica sin Dios. Se va a la universidad sin Dios. Tiene una profesión sin Dios. Se lanza a la política sin Dios. Se lanza a ser alcalde sin Dios. Llega a ser presidente regional sin Dios. Llega a ser congresista sin Dios. Llega a ser un juez, un fiscal, un policía sin Dios. Y así el hombre hace todas las cosas sin Dios. Y por eso, ¿cómo termina? Derrotado. Porque eso dice aquí la palabra. Y Jehová le dijo, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seas derrotado por vuestros enemigos.
Y así el hombre termina siendo derrotado por sus enemigos. ¿Por qué? Porque Dios no está con él. Porque Dios no está en ese hogar. Porque Dios no está en esa familia. Porque Dios no está en ese gobierno. Porque Dios no está en esos estatutos y mandamientos humanos. No está en el poder judicial. No está ahí. En diferentes lugares no está ahí. Por eso el hombre es derrotado. Por eso está diciendo, no subáis, yo no estoy entre vosotros. Pero si usted ve en la palabra de Dios, que dice que cuando Dios le habló a Josué, le dijo, yo te entrego esa tierra, anda, tómalo. Cuando Dios le habló a Josué que vaya a la tierra a esta tierra llamada poder en la sangre de Jesús, le dijo, da 7 vueltas, date 7 vueltas, yo te entrego a esa ciudad. Dice que era la ciudad más amurallada, impenetrable, que nadie podía derribarlo y destruirlo. Pero dice que cuando fue Josué hizo que cayera, lo derrotó a esta ciudad llamada Jericó, hizo que cayera. ¿Sabes por qué? Porque Dios iba con ellos. Ellos solamente obedecieron lo que Dios le dijo y ellos vieron la gloria. Vieron cómo esa ciudad, que era como una fortaleza, cayó abajo. Y usted puede ver en la palabra cuando Gedeón se fue a la guerra y que estaba derrotando a sus enemigos, él oró a Dios y dijo, Señor, haz que la luna pare. Y la luna se paró, y el sol se paró, y la tierra se paró. Pero si nosotros vamos a la geografía, la tierra da vuelta alrededor del sol en rotación y traslación, y la tierra no puede pararse. Pero ¿cómo lo hizo Dios? Si se para, hay una destrucción catastrófica, pero Dios lo paró. Mire, es que Dios es el creador del cielo, de la tierra y del universo. Para los ateos que no creen en Dios, Dios lo paró. Y dice la palabra que el día fue extendido y él terminó con todos sus enemigos, porque Dios estaba con Gedeón. Y así es, amigo, como Dios quiere dar victoria a esta humanidad, y el hombre no sea derrotado como Saúl, como Caín, como Judas, como Simón el mago, y como muchos que fueron derrotados. Saúl, dice la palabra que era un hombre alto de estatura, tenía un ejército, era un soldado de guerra, pero sin embargo, cuando dice la Biblia que cuando el Espíritu estaba con Saúl, el Espíritu de Dios estaba con él, Dios les entregaba a sus enemigos en su mano y él lo derrotaba, él lo vencía, él salía victorioso. Pero dice la palabra de Dios que cuando él desobedeció a Dios, el Espíritu de Dios se apartó de él. Y cuando el Espíritu de Dios se apartó de él, entonces dice la Biblia que Dios mandó, dice, un espíritu de parte de él para atormentarlo a Saúl. Y usted puede ver ahí a Saúl, alto de estatura, un soldado de guerra, un rey tembleque, miedoso, temeroso, un puñado, un gigante, un seme gigante, miedoso y lleno de miedo. Por eso usted puede ver, amigo, personas que viven temerosas, asustadas, tienen miedo a la noche, tienen miedo a la oscuridad, tienen miedo a la muerte, tienen miedo al porvenir, tienen miedo al futuro, tienen miedo que será el día de mañana, tienen miedo a invertir, tienen miedo a sacar dinero plata al banco, tienen miedo aquí y tienen miedo allá, y todo es miedo, y hay entre ellos hay perturbación de espíritu. ¿Sabe por qué? Porque no tienen a Jesucristo en su vida. Nosotros, los hijos de Dios, no tenemos miedo a la muerte, no tenemos miedo al porvenir, no tenemos miedo al futuro, porque sabemos que nuestra vida está en la mano de Dios y nuestra confianza en Dios, porque dice la palabra que Dios nos guiará aún más allá de la muerte. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe en Dios. Y no tenemos miedo ni a la muerte, y no tenemos miedo ni al diablo, no tenemos miedo a los demonios, no tenemos miedo a nadie, porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. Usted puede ver ahí a Saúl. Saúl se iba a la guerra y tenía miedo. Y por eso que cuando vino David ya lleno del Espíritu de Dios, que era un vencedor, que era un triunfador, que era Dios estaba con él, David, pequeño de estatura, derrotó a ese gigante. Y amigo, quieres derrotar a tu gigante, ese mal carácter,
la fornicación, el adulterio, la borrachera, el alcoholismo, la droga, la delincuencia, la envidia, el odio. Tienes que primeramente venir a Jesucristo, porque delante de Dios no interesa el tamaño, la profesión, el dinero que tú tengas, porque eso no derrota a los enemigos. El que sale a pelear por nosotros se llama Dios, y Él es el vencedor. No fue David el que lo derrotó a Goliat, fue Dios el que derrotó. Porque Dios vio su corazón de David. Dios escudriñó su corazón de David. Dios examinó su corazón de David. Y sabía que David amaba a Dios. Y por eso Dios salió y peleó contra Goliat y lo derrotó. Y le cortó la cabeza. Fue Dios en David. No fue David en Dios, sino fue Dios en David el que derrotó al Goliat, al gigante. Y eso es lo que necesita la humanidad entera. Eso es lo que necesitan los hombres. Tener al Dios de David, al Dios de Moisés, al Dios de Josué, al Dios de Abraham, al Dios de David, al Dios de Gedeón, al Dios de Elías, al Dios de Eliseo, al Dios de Jeremías, al Dios de Ezequiel, al Dios de los profetas, de los apóstoles y al Dios de la iglesia del día de hoy. Necesitas al vencedor para derrotar tu Goliat. Pero hay muchas veces las personas siguen siendo derrotados por el Goliat. Y Saúl, cuando vio al Goliat, temblaba. Era un puñado de nervios. Era un destartalado, un tembleque. Y así vive la humanidad, temeroso. Van en el carro, tienen miedo que el carro se va a chocar. Tienen miedo cuando el carro corre a mucha velocidad. Y tienen miedo. Y cuando viajan a una ciudad, suben en el ómnibus que van a viajar. Me voy a sentar en el centro de todo el carro. Y no voy a ir pegado a la luna, porque si este carro se choca por atrás o por delante, yo estoy al centro, no me pasa nada. Dice. Están de miedo, tienen temor a la muerte. Es que, amigo, estás derrotado, siendo derrotado por el miedo, estás siendo derrotado por el temor, estás siendo derrotado por la angustia y la aflicción. Hay aflicción y angustia en tu vida. Es que estás siendo derrotado, como estos derrotados que fueron Saúl. Mire, usted puede ver en la palabra, Judas fue un derrotado más. A Judas le derrotó la ambición, el egoísmo, el avarismo. Siendo un ladrón, estando con Jesucristo, el mejor pastor, profeta, apóstol, el mejor Dios en esta tierra, llamado Jesucristo, el Salvador del mundo, estando con Él, se convirtió en un ladrón escuchando a Jesús hablar de la palabra. Diciendo, no robes a tu prójimo, no hagas mal a tu prójimo, ama a tu prójimo. Pero a él le derrotó ese demonio de mentira, ese demonio de robo, ese demonio mentiroso le derrotó a Judas. ¿Y a dónde lo llevó? Se lo llevó a la horca, lo ahorcó. Y terminó este hombre en el infierno. Ahí terminan los derrotados, ahí terminan los incrédulos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice la palabra, porque de tal manera amó Dios este mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo en él crea sea salvo y no sea condenado. Pero dice la palabra que todos los que no creen ya han sido condenados. Judas fue un incrédulo. No creó a Jesucristo, no lo creó a la palabra. Y así hoy en día, ¿cuántos hombres que tienen ese mismo espíritu como Judas y están siendo derrotados? Derrotados por ese espíritu de robo, de rapiña, robando, asaltando, extorsionando, mintiendo, a través de un teléfono, llamando a personas para robarlo, extorsionarlo. ¿Y cómo terminan? Como Judas ahorcado en una cuerda. Ellos cómo terminan, ahorcados por la muerte. Satanás le corta la vida y se los lleva al infierno. Así terminan como terminó Judas. Están siendo derrotados. Pero hoy en día, si tú estás metido así como Judas en ese mundo, siendo derrotado por ese demonio, aquí Dios te está hablando. Y esta palabra hoy, en este momento, viene a ti y te dice: ¿quieres salir de ser un derrotado para ser un triunfador, un vencedor? Entonces acepta a Jesucristo en tu corazón y podrás ver victorias y podrás derrotar al mal carácter, a la ira, al alcoholismo, a la prostitución, a la delincuencia, a la envidia, al odio, a la glotonería, a la pereza, al cansancio, a la envidia, al resentimiento, a la tristeza, al dolor. Podrás vencerlo, pero estando con Jesucristo en tu corazón. Y
saldrás de ser un derrotado que vives triste, melancólico, sufriendo, llorando, gritando tu tristeza a los cuatro vientos. Pero Cristo quiere cambiar esa tristeza, ese dolor, ese sufrimiento en baile, en fiesta, en victoria, en triunfo, en ganador, en vencedor. Porque acá está el vencedor. Amigo, cuando Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, Abraham salió. Abraham salió de su tierra y su parentela. Y puede ver usted, Abraham salió porque tuvo fe. Abraham salió porque creyó en Dios. Abraham creó a la palabra. Él no tenía una Biblia como nosotros tenemos una Biblia. Abraham no escuchaba predicar la palabra todos los días como predicamos aquí. Abraham no tenía internet. Abraham no tenía televisión. Abraham no tenía una iglesia donde ir a escuchar la palabra. Pero sin embargo la Biblia dice que Abraham era un hombre de altar. Un hombre de altar. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. Tenía confianza en Dios a pesar que él solamente escuchaba una voz que le hablaba. Él confiaba en esa palabra, creía esa palabra. Y usted puede ver cómo Abraham es llamado. Dios le decía a Abraham que era su amigo. Dios decía a Abraham mi amigo. Y Dios dice en la palabra que Abraham era profeta. Y habla también la palabra de Abraham. Dice Abraham, un hombre de altar. Solamente el escuchar nuevamente la voz. ¿Por qué? Porque él confió en Dios. Él confió en Dios, pasó como 35 años y recibió la promesa que Dios le dijo. ¿Qué recibió? Teniendo su hijo Isaac. Lo recibió en su vejez, de su esposa Sara. Pero estando ancianos, mayores de edad, ellos seguían esperando, confiando, creyendo a Dios y a su palabra. Y recibió la promesa que Dios le dio. Entonces vemos ahí un hombre triunfador, victorioso. Cuando el hombre confía en Dios, cuando el hombre cree a Dios, cuando el hombre confía, pero la mayoría de hombres y mujeres no creen a la palabra. Por eso que siguen ahí siendo derrotados, siendo perdedores, sumergidos en la derrota, en la tristeza y en el dolor. Amigo, cuando yo practicaba box, yo peleaba, por ejemplo, este día y me tocaba un contrincante con más experiencia, más rápido que yo, más técnico que yo. Me derrotaba, me vencía. ¿Qué hacía yo? Decía, no, la otra vez que voy a pelear yo me voy a preparar más. Y me exigía y me disciplinaba en el alimento, en la comida, a la hora de dormir. Me disciplinaba. Comenzaba a comer más vitamina C, más vitamina, más alimento natural para tener más físico, tener más fuerza. Y me sometía y me cuidaba. No fumaba cigarro, no tomaba. Entraba en una disciplina. Me preparaba más. Cuando salía como una bala y que me había derrotado. Yo lo vencía porque estaba en mi mente querer vencer y a no ser derrotado. Y eso es lo que Dios me enseña, a no ser derrotado. Y por eso que Dios te enseña aquí en este camino para ser victorioso y vencedor. Vivir una disciplina. ¿Y cuál es la disciplina? No fumar porque te malogra los pulmones. No tomar alcohol porque te quita el físico, te quita el cansancio. Te hace daño el alcohol. Te destruye el templo del Espíritu Santo. No practicar la pornografía. No estar mirando cosas ilícitas contra la palabra. No ir contra su palabra, sino no ser enemigo de Dios, sino ser amigo de Dios. Y eso es lo que nos enseña a terminar en victoria y ver y contemplar la gloria y la hermosura de Jehová. Y eso es lo que sucedió también. Aquí la palabra del Señor, mire. Vamos aquí a otro versículo bíblico. Deuteronomio 32, 21, lo que dice la palabra. 32, 21 dice la palabra de Dios. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios. Me provocaron a ira, dice, con sus ídolos. Yo también moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los probaré e irán una nación insensata. Deuteronomio 32, 21. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Que ellos movieron a celo a Dios.
¿Por qué? Porque estaban derrotados. Porque estaban caídos de la gracia de Dios. Vamos a Josué capítulo 7, versículo 13. Josué 7. Josué capítulo 7, versículo 13. Dice aquí la palabra. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando, dice, a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeé de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Aquí le está contando un sueño. Mire, hasta en el sueño este hombre tenía victoria. Hasta en el sueño él contemplaba la gloria y la hermosura de Jehová. ¿Por qué? Porque su confianza de él estaba en Dios, no en los hombres. Y así es, amigo, como Dios nos enseña a confiar en Él. Como Dios nos enseña a participar. Mire, acá vamos a otro versículo. Jueces capítulo 8, versículo 13. Dice, entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese. Y tomó a un joven de los hombres de Sucor y le preguntó y le dijo por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucor, 77 y 7 varones. Mire, acá nos habla de Gedeón. Gedeón también fue un hombre que contempló la gloria y hermosura de Jehová. Porque él confiaba en Dios. Y mire, cuando Gedeón iba con 14,000 hombres a la guerra, Dios le dijo, ¿sabes qué, Gedeón? Mucha gente llevas a la guerra. Llévalo al arroyo y ahí me lo voy a probar y yo te diré con cuántos irás. ¿Sabes con cuántos hombres Gedeón se fue a enfrentar a un grupo de soldados casi como de 60,000 hombres? Llevó 350 soldados para enfrentar esa cantidad de hombres. ¿Sabe por qué? Porque Dios iba con Gedeón delante de él. Y Dios le dijo, yo te entregaré a ese pueblo. Yo te entregaré ese ejército. Yo pelearé por ti. Entonces, amigo, ¿es bueno o no es bueno confiar en Dios? Amigo, tú que me escuchas. Amiga, tú que me estás escuchando. ¿Es bueno o no es bueno? Es bueno, amigo. Es bueno, hermoso, precioso y lindo confiar en Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría de hombres y mujeres que no tienen a Dios, viene la corriente, las pruebas, viene la tempestad y las dificultades contra ellos. Y ellos, en lugar de poder nadar contra la corriente se los lleva y son derrotados. Pero Dios con nosotros nos enseña a nadar contra la corriente. Y así es, nosotros, la iglesia de Cristo, caminamos contra la corriente y vencemos. ¿Y sabes cómo? De rodillas, en oración, en ayuno. Así es como nosotros peleamos nuestra batalla. Así es como vencemos, así es como derrotamos al enemigo. No es de puño, no es con puño, no es con golpe, no es con arma forjada humana terrenal. Por eso la palabra de Dios dice, no es con ejército, no es con espada, es con mi espíritu de Dios. Dice Cristo que venceremos. No es con nuestra boca, no es con nuestras ofensas, es con el poder de Dios. Y mire, amigo, aquí, en Jueces 8:34, dice la palabra de Dios, Jueces 8:34, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová, su Dios, que los había librado, dice, librado de todos sus enemigos en derredor, dice, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová, su Dios, que lo había librado de todos sus enemigos alrededor. Eso muchas veces sucede, que el pueblo de Dios, los hombres se olvidan que Dios fue que lo libertó, que Dios fue que lo sanó, que Dios le dio victorias y que Dios peleó por ellos, y se olvidan y hoy en día están ahí derrotados, llorando, tirando su lamento. Pero hoy Dios te hace recordar y te dice, yo soy el que peleo por ti, yo soy el que salgo en defensa por ti. ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es ese Goliat que no puede vencer? ¿Cuál es ese gigante que te está derrotando? ¿Cuál es ese gigante que te está golpeando? ¿Cuál es esa dificultad difícil, imposible para ti? Dile a Dios, Señor, esto es, y Dios peleará por ti.
Dios te ayudará, Él será el socorro de ti y tú podrás contemplar la gloria y la hermosura de Jehová y cantar, así como cantó la hermana de Moisés cuando ellos pasaron el mar rojo y pudieron ver cuando sus enemigos fueron sepultados en medio del mar rojo. Ellos comenzaron a cantar, aleluya. Alabado sea Jesús, aleluya. Ese es el Dios, amigo. Por eso, amigo, sal de este mundo derrotado, de este mundo perdido. ¿Cuántos hombres tienen galardón, tienen un cargo, tienen galones? Capitán, teniente mayor del ejército, fuerza aérea, la marina, tienen cargos altos políticos, militares, pero son derrotados. Ningún hombre en esta tierra te puede dar las victorias que te dio Jesucristo, porque Él cuando estuvo en la cruz dijo, consumado es. ¿Qué cosa quiso decir? Que la victoria fue dada en la cruz del Calvario, cuando Cristo derrotó a los enemigos, y como dice la palabra de Dios, que Él venció y los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. A los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, y le pisó la cabeza al diablo y los demonios. La victoria está en Jesucristo, amigo. Por eso ahí donde esto está, mire, ahí en Josué, en 1 Samuel 12:10, dice la palabra, dice, y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora del mano de nuestros enemigos. Y dice, y te serviremos. Amigo, eso es lo que te está pasando a ti. Por eso es que estás siendo derrotado. Clama como este pueblo clamó. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, ¿qué tienes que hacer, amigo, donde tú estás? Clama a Dios. Reconoce tu condición de vida. Reconoce cómo estás delante de Dios. Por eso es que estás siendo derrotado. Y Dios saldrá en tu defensa, porque la palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. Amigo, clama a voz en cuello, clámale a Dios. Dios es un Dios de misericordia, sus misericordias son grandes. Él no deja, dice, no pasa por alto un corazón contrito y humillado. Si tú donde estás te humillas, derramas tu alma, reconoces que no encuentras victoria, entonces Dios te ayudará. Mire, para terminar, dice, entonces Jehová envió a Jerobabel y a Barak y a Jecté y a Samuel, y dice, y yo lo libró de la mano de vuestros enemigos en derredor, y habitaréis seguro. Amigo, y para terminar, mire, ¿quién fue el que lo libró de la llama del fuego cuando fueron echados en el horno de fuego? Cedrá, Pesac y Abednego. Fue Dios, porque dice que el rey vio, no vía 3 sino vía 4, y él decía, yo veo a otro semejante a los hijos de los dioses. Ese es el Dios que te estoy predicando, ese es el Dios que yo sirvo, ese es el Dios de la iglesia, ese es el Dios de Israel, ese es el Dios que te quiere ayudar en esta hora. Ahí donde tú estás, si tú crees esta palabra, dile, Señor, Padre, en el nombre de Cristo, ahí dile, Señor, borra mi nombre del libro de la muerte, paso al libro de la vida, te recibo como suficiente, único Dios y Señor de mi vida. Señor, lávame con tu sangre de la coronilla de la cabeza a la planta de los pies. Séllame con tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén.